Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Estamos hoy desde Sonsonate poder transmitir esta meditación interesante de la palabra del Señor. Esta semana pues me corresponde compartir con ustedes y queremos elevar nuestro corazón al Señor a través de la oración. Queremos también enviar, el día de ayer pues se nos olvidó enviar el pésame. La semana pasada pues tuvimos la pérdida de una hermana de allá de Santa Isabel, madre de nuestra querida hermana Flor, y pues estamos enviando nuestras muestras de condolencia a la hermana Flor, Zuleima de Morales, ¿verdad? A su familia, a sus hijos, a sus nietos. Queremos expresar nuestro sentido pésame y orar para que puedan ellos ser fortalecidos y, bueno, tener la oportunidad un día de encontrarnos con la hermana Fermelinda cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo y nos lleve a nosotros para poder alcanzar la victoria final y vivir eternamente. Así que oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo, te damos gracias por concedernos el privilegio de la vida, la oportunidad de poder llegar hasta este momento y meditar en tu preciosa palabra. Rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre todos nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo nos vaya capacitando para poder alcanzar la victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne y sobre el diablo también. Oramos por nuestros amigos, oramos por los que se conectan para meditar en esta oportunidad. Deseamos que tu bendición sea con ellos y que prosperes todo trabajo que ellos emprendan, pero de manera muy especial, permítenos un crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Oramos también por que tú puedas consolar a la familia de la hermana Flor, quien ha perdido la semana pasada a su madrecita. Deseamos que tu gracia la acobije y la paz pueda inundar sus corazones. Ahora, Señor, danos la oportunidad de meditar y de comprender en esta hora. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, pero lo hacemos confiadamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en este día lunes, pues tenemos la meditación correspondiente para este día y el título es Dios cumple fielmente sus promesas. Tenemos que tener la seguridad, queridos hermanos, de que Dios cumplirá en nosotros las promesas que Él hace. Dice Josué capítulo 23, versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Amén. Qué interesante, mis hermanos, es pensar en la acción que Josué estaba haciendo acá, dando instrucciones al pueblo israelita. Habían pasado varias batallas, habían experimentado un montón de sucesos, unos demasiado trágicos, otros demasiado buenos para poder disfrutarlos. Habían tenido fracasos, pero lamentablemente los fracasos no fueron porque Dios no quería concederles solo bendiciones. La desobediencia del pueblo llevaba a que muchas veces hubiera problemas y que se estuviera en errores o en decadencia, como el tema de ayer que vimos que Acán, pues por su propia decisión, decidió pecar contra Dios y luego las consecuencias tuvo que pagarlas todo el pueblo. Pero en este caso Josué está advirtiendo o dando a conocer al pueblo de Dios que Dios está siempre dispuesto a cumplir todas las promesas que Él ha hecho y que las peleas, las cosas que van a venir de buenas en nuestra vida van a ser porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y eso es maravilloso. Nosotros debemos saber y debemos sentir, mis hermanos, la presencia de Dios, confiar en Él y que las promesas serán efectivas en nuestra vida. Ahora, mis hermanos, es necesario que tengamos esa confianza. Si no tenemos esa confianza, no vamos a poder disfrutar de la vida cristiana y mucho menos no vamos a poder sentirnos
como que somos candidatos para el cielo, porque vamos a ver la vida de una forma fría, de una forma triste, y vamos a pensar que Dios nos ha abandonado y lejos las promesas de Dios. Pero no, mis hermanos, acá la Biblia nos está diciendo que Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que, si somos fieles, por supuesto, no va a permitir que nosotros tengamos una derrota. El espíritu de profecía nos habla de la siguiente manera. Las guerras de conquista habían terminado. Josué se había retirado a su heredad en Timnat. El Señor había impresionado a su fiel servidor para que actuara como Moisés antes de él. Recapitular la historia del pueblo y recordar las condiciones que el Señor había establecido con ellos cuando les otorgó la heredad. Qué interesante fórmula que encontramos aquí, que este personaje, Josué, hizo imitando las buenas costumbres de su antecesor, que fue Moisés. La historia sagrada nos dice que Moisés acostumbraba a reunir al pueblo y hacer una recapitulación, es decir, repasar la historia, cómo Dios había dado victorias, cómo Dios había traído al pueblo por el desierto, dándole victoria tras victoria, asegurando de esta manera en la mente de las nuevas generaciones el cuidado que Dios había tenido para con su pueblo. Josué hace lo mismo, dice el escrito inspirado, que él utilizó la técnica de Moisés. Entonces reunió al pueblo y empezó a recapitular todas las bendiciones, todos los cuidados protectores que Dios había tenido para con su pueblo. De esta manera aseguraba para toda la nueva descendencia conocimiento de la verdad, conocimiento de los cuidados que el Señor manifiesta a los que le siguen y le sirven de corazón. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Por eso es necesario que nosotros también apliquemos esta técnica. Es bueno que de vez en cuando nosotros reunamos al pueblo y hagamos historia de las victorias que hemos obtenido a través del tiempo. Y eso fortalecerá nuestra fe y ayudará a que nosotros seamos también hombres y mujeres dispuestos a seguir teniendo victoria delante del Señor. Hay esta declaración que quiero compartir con ustedes que dice de la siguiente manera. Muchos años habían pasado desde que el pueblo se había sentado en aquella tierra, y ya parecía estar brotando los mismos males que antes habían acarreado los juicios que cayeron sobre Israel. A medida que Josué sentía el peso de los años sobre él, su corazón se llenó de ansiedad por el futuro de su pueblo. Cuando se reunieron una vez más en derredor suyo, su preocupación por ellos superaba el simple cuidado paternal. Si bien los cananeos habían sido subyugados y aún poseían una considerable porción de la tierra prometida a Israel, y Josué exhortó al pueblo a no contentarse con lo fácil, olvidando las órdenes que el Señor les había dado con respecto a despojar a estas naciones idólatras. Mis hermanos, vale la pena hacer este recuento de la historia. Josué lo hizo. Él tenía, de acuerdo a lo que hemos leído, un objetivo principal. Los pueblos que estaban alrededor de Israel no habían sido expulsados como Dios les había ordenado. El problema fue que el Israel, dice, se había acomodado y se había acostumbrado ya a la paz que experimentaban. Y mientras tanto, las naciones que ellos deberían haber exterminado de alrededor para poseer esa tierra, se habían ido fortaleciendo y fortaleciendo, de tal manera que generaban una influencia dañina sobre el pueblo de Dios que imitaba sus costumbres, que trataba de practicar, veía con buenos ojos las actitudes y las prácticas paganas que ellos desarrollaban. Y poco a poco esto fue minando la fe del pueblo de Dios. Por eso dice aquí que Josué se sentía apesadumbrado, tenía ansiedad por el futuro, y cuando los años de Josué iban cayendo sobre él,
Entonces él sentía preocupación porque no sentía o no veía claro el futuro del pueblo israelita porque se estaba contaminando con cuestiones paganas, con prácticas paganas. De tal manera, mis queridos hermanos, que esta situación no venía a ser de buena causa para el Señor ni para su pueblo. Así que Josué trató de hacer un recordativo para poder exaltar nuevamente ese nacionalismo y ese deseo de cumplir la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios siempre quiere de su pueblo. Recuerdo, mis hermanos, acá nosotros en la iglesia del Cerrito, hasta hace un poco de tiempo, digamos unos 8 o 10 años aproximadamente, cada año el pueblo o los miembros de la iglesia se reunían al fin de año y aportaban su poquito de dinero para poder hacer una fiesta espiritual, un congreso nacional. Este congreso nacional que se hacía aquí en el Cerrito llegó a ser muy popular en todo el país porque la gente esperaba con ansia este congreso. Porque los congresos de aquí del Cerrito eran totalmente diferentes a todos los demás. En muchas partes se hacen congresos, en todas las partes he visto que hay congresos, pero en muy pocos lugares los congresos son totalmente gratis. Yo he asistido a muchos congresos y muchas veces hay que pagar la entrada, hay que pagar la comida, hay que pagar algo, la estadía. Pero los congresos del Cerrito eran esperados porque todos eran completamente gratis. La comida, el hospedaje, porque los mismos hermanos se encargaban de llevar a las personas que venían a sus hogares. Era una fiesta muy hermosa porque era de convivencia y nosotros pues en nuestros lugares, en nuestras casitas humildes, ahí los hermanos llegaban y hacían campamento, dormían en corredores, dormían en el suelo y es una alegría muy hermosa. Pero poco a poco, hermano, eso se fue perdiendo. Y ahora ya tenemos 8 o 10 años de que en el Cerrito no hay un congreso similar. Entonces me estoy pensando en eso porque digo, qué bonito es porque Josué hizo esa recopilación de las bendiciones de Dios, cómo la gente venía contenta, estaba con nosotros nos sentíamos alegres que todos participábamos y había una convivencia, venía mucha gente, 400, 500, 600 personas. Y nos sentíamos felices. Sentíamos que teníamos un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, a pesar de que después cada uno se iba a su lugar y se mantenía. Pero eso es hermoso, hacer recopilación para volver a retomar este consejo. Ojalá, pues acá los hermanos del Cerrito que me estén escuchando podrían tomar en cuenta esta consejería y nuevamente comenzar con esas fiestas espirituales nacionales donde la gente diga, hoy hay congreso en el Cerrito o este mes hay congreso en el Cerrito, vamos al congreso del Cerrito. Se hacían en diciembre, hermano, en la época de vacaciones, donde todos estaban completamente libres y no había razón para quedarse en casa. Ahora pues extrañamos esos congresos, ya no se hacen, hemos participado de congresos, pero mucha gente no va porque a veces no tiene los recursos para ir, congresos que valen $50, congresos que valen $30 o más. Entonces la gente pues lo piensa y a veces dice, no, ya no podemos ir. Solo van los que en realidad pueden ir, no los que quieren, porque a veces los que quieren ir pues no tienen para solventar el pago. Sin embargo, queridos hermanos, esto que estoy meditando aquí me hace pensar sobre la importancia que tiene de hacer esta recapitulación y poder condicionar a la mente nuestra para volver a retomar esas victorias, esas acciones tan hermosas que nos ha hecho lo que somos ahora, un pueblo, ¿verdad? Debemos estar más unidos y buscar la forma de agradar a Dios siempre. Dice este consejo, Josué apeló al pueblo poniéndole como testigo y recordándole que en la medida en que ellos habían cumplido fielmente con las condiciones, Dios había cumplido fielmente también sus promesas. Satanás engaña a muchos con la sugestiva teoría de un amor divino tan grande que excusará todos sus pecados. Y que si bien las advertencias de la palabra de Dios estaban destinadas a cumplir cierto papel en su gobierno moral, nunca se habrían de cumplir en forma literal
porque Dios era completamente amoroso. Miren ustedes qué trampa de Satanás, queridos hermanos. Aquí nos dice que Satanás mete en la mente de la gente la idea sugestiva de que el amor de Dios va a superar cualquier adversidad y que cualquier falla que nosotros tengamos, cualquier descuido como pueblo de Dios, entonces Dios la va a perdonar porque Dios es amor y al final tendrá para nosotros lo que anhela nuestro corazón. Mis queridos hermanos, no debemos pensar así. No podemos pensar así. Debemos sentir que si bien Dios es amor, también es un Dios que cumple también sus amenazas cuando el hombre no cambia su vida personal, cuando el hombre no vive de acuerdo con los principios del Señor. Él es amoroso, pero también es justo, y cuando la justicia exige castigo, no hay duda que Él castigará al culpable. No hay duda que Él ejecutará su sentencia justa delante de todos sus ángeles y castigará también. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar que solo las promesas de Dios se cumplen. Claro, las promesas son condicionadas. Si nosotros somos fieles, Él cumplirá sus promesas. Si somos infieles, también cumplirá el castigo en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, vale la pena que nosotros retomemos esta confianza y tratemos de solucionar, de mejorar cualquier adversidad que haya en nuestra vida. El consejo sigue diciendo de la siguiente manera. Sin embargo, en la relación de Dios con sus criaturas, el Señor siempre mantuvo los principios de la justicia, revelando así el verdadero carácter del pecado, demostrando que su consecuencia inevitablemente será la miseria y la muerte. Jamás se pronunció un perdón incondicional del pecado, y nunca lo habrá. Un perdón de esta magnitud implicaría el abandono de los principios de justicia que son el fundamento del gobierno de Dios. Lo que hablábamos, hermano. Jesús, Dios mismo, está dispuesto a perdonar, pero hay condiciones. El hombre se aparta de sus pecados, el hombre hace lo correcto delante de Dios y Dios tomará en cuenta su arrepentimiento y el abandono de los pecados cometidos. Nosotros no podemos pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, por favor, perdóname, y seguir practicando lo mismo, mis hermanos, haciendo lo que a Dios le desagrada. De tal manera que no podemos hacerlo. Tenemos que pedirle perdón a Dios y dejar de hacer lo malo. Ese es el consejo, porque si no, dice la Biblia, inevitablemente lo que vamos a tener será miseria y al final, hermanos, la muerte. En la relación que tengamos con Dios, debemos ser lo más sincero que nosotros podamos ser. Esfuerzo completo. No decimos que no haya en un momento quizá de debilidad y cometer algún error, cometer un pecado. Probablemente seamos frágiles dependiendo la condición, pero si estamos de la mano del Señor, Él nos rescatará, Él nos dirá. Pero como dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios desea un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Desea que así como confiamos en sus promesas y las exijamos, también pensemos en la justicia que Él hará si nosotros nos desviamos del consejo de Dios. Este escrito dice: Dios ha señalado fielmente los resultados del pecado. Y si estas advertencias no fueran genuinas, ¿cómo se podría creer en sus promesas que habrían de cumplirse? La así llamada benevolencia que hace a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad, dice el escrito inspirado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no pensemos que Dios es débil. No pensemos que Dios va a tener a todo el mundo como salvo al final de la historia, porque pobrecitas los seres humanos pues son desviados, son malos por naturaleza, como hay un error en interpretación que dice nosotros nacemos pecadores, por lo tanto tenemos que ser pecadores. No, mis hermanos, el pecado es un acto voluntario y cuando nosotros pecamos voluntariamente contra Dios, entonces somos condenados.
Pero aún así, si nosotros pecamos y después nos arrepentimos, la promesa de Dios está de que Él recibirá nuestro arrepentimiento y dará con bondad y con misericordia el perdón respectivo. Por lo tanto, hermanos, debemos de tomar esa promesa de perdón sobre nuestras vidas y luchar por hacer una mejora en todo lo que podamos. Finalizo con este párrafo, hermanos. Después de presentar la bondad de Dios para con Israel, Josué pronunció un llamamiento al pueblo, una apelación en el nombre de Jehová para que eligieran a quién habrían de servir. Josué deseaba orientarlos a servir a Dios, no por compulsión, sino voluntariamente. El amor a Dios es el fundamento de la religión. Comprometerse con su servicio por la mera esperanza del galardón o el temor o el castigo no sería de nada, no serviría de nada. La abierta apostasía no sería más ofensiva a Dios que la hipocresía y una adoración meramente formal. Hermanos y hermanas, estos consejos son valiosos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra experiencia personal? ¿Cómo nosotros vivimos los principios que hemos aprendido? ¿Lo hacemos sencillamente porque tengo miedo a que Dios me castigue al final? Dice que si lo hacemos así, no serviría de nada. Tenemos que hacerlo por amor, voluntariamente, dispuestos, mis hermanos, a recibir el galardón prometido porque amamos a Dios. El consejo del apóstol Pablo, cuando él decía, estaba por morir, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe, y por lo demás, decía él, está reservada para mí la corona de vida. Y él agregaba, y no solo a mí, sino a todos aquellos también que aman su venida. Mis amados hermanos, debemos servir a Dios por amor. Debemos buscarle por amor. Cuando nosotros tengamos un amor verdadero por el Señor, nuestras obras, nuestros talentos, nuestras decisiones van a girar siempre en torno a poder colaborar con un poquito para que la obra del Señor siga creciendo y otras almas conozcan el verdadero amor del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos permita poder tener la victoria final sobre nuestra misma naturaleza pecaminosa para que un día heredemos la vida eterna. Que el Señor os bendiga, es mi mejor deseo. Amén. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. En esta hora te damos gracias porque tú nos permites poder recibir esa instrucción y esta meditación que nos ayude a ordenar nuestros pensamientos para confiar plenamente en tus promesas, pero también considerar que si nos apartamos de la justicia, tú también ejecutarás la sentencia final de destrucción y muerte sobre los que no mejoremos nuestra vida. Amado Padre, perdónanos, porque somos ofensivos a tu santo nombre. Hemos actuado y hemos hecho cosas que no debiéramos, quizá creyendo que tenemos un poquito de razón. Pero Señor, danos la oportunidad de mejorar, danos la fuerza para poder hacer cambios radicales en nuestra vida y que podamos mejorar y que podamos agradarte en todo momento. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que también se conectan deseando conocer tu voluntad a través de estas meditaciones. Que tu gracia se manifieste en nuestras vidas y alcancemos el perdón de todos nuestros pecados. Oramos por los que también están en dificultades. Oramos por la familia Morales que perdió a su ser querido la semana pasada. Y queremos, Señor, que tu gracia los sostenga en los momentos de mayor dificultad. Y así también deseamos el perdón de todos los males que hemos cometido. Si hemos sido causantes de algún error o de que alguien se sienta mal en el camino tuyo, también pedimos perdón. Y oramos para que te posesiones de nuestro corazón y lo transformes conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Pedimos estos favores sin merecerlos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los que se conectan. Deseo de corazón que el Señor les bendiga y que los mantenga siempre creciendo, confiando en el Señor y también
luchando por ser mejores cada día. Que el Señor los guarde y les dé éxito en este día, son mis mejores deseos. Amén.